Apocalipsis capítulo 1, esta introducción a este precioso libro, a este maravilloso libro, que muestra en forma especial el cuidado de Dios por su pueblo. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8, Juan va a presentar cómo la Trinidad está envuelta en el plan de la salvación. Y él dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era y que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra, al que nos ama y con su sangre nos libró de nuestros pecados, nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Yo creo que podemos dejarlo ahí, 1 al 6. Juan escribe el libro de Apocalipsis a las iglesias que estaban en la provincia de Asia, especialmente un territorio que abarcaba 500 kilómetros de este a oeste y 420 kilómetros de norte a sur. Juan escribe a estas iglesias lo que hoy se conoce como la República de Turquía, un lugar precioso. Tuve la oportunidad de visitar estas 7 iglesias. Y es interesante cómo Juan va a saludar a estas iglesias con un cálido saludo, un saludo de parte de la Trinidad. Noten ustedes que en el momento en el que Juan les escribe a estas 7 iglesias, pudiéramos preguntarnos por qué estas 7 iglesias y por qué no otras iglesias que se encontraban activas en el tiempo de Juan. Y la razón es clave: Juan era el pastor de estas iglesias. Juan tenía su sede distrital en Éfeso, y desde Éfeso él atendía al resto de las iglesias. Aquí se conjugan 2 aspectos importantes: el conocimiento acerca de Dios, o el conocimiento de Dios acerca de estas iglesias, y el conocimiento que Juan tiene de las necesidades de estas iglesias. Conociendo eso, el Espíritu de Dios toma a un canal muy preparado, muy bien diseñado. Juan era un hombre extraordinario. Cuando estuve en esas 7 iglesias y caminé, no fui en bus, como le dicen ustedes, en bus, de un lado a otro, casi, de una iglesia a otra, lo vimos cuando estudiamos las 7 cartas, hay 65, 85 kilómetros, y Juan andaba de una iglesia a otra y se movía probablemente en carretas de la época. Ustedes saben que el Imperio Romano había construido importantes avenidas y carreteras, y las carretas con los caballos, con los bueyes, era el transporte de la época. Y Juan está conduciéndose hacia cada una de esas iglesias. ¿Cómo habrá sido el trato pastoral de Juan a esas iglesias si las conocía bien? Juan conocía cuáles eran las necesidades de cada una de esas iglesias. Y el conocimiento que Juan tenía de las necesidades de esas iglesias, y el conocimiento que Dios también tenía de esas iglesias, se conjugan. Para satisfacer sus necesidades, Dios usa un canal extraordinario. Y Juan inicia esta carta pastoral saludándoles con un saludo común y corriente que existía en la época: gracia y paz. Cuando estudiamos las cartas del Nuevo Testamento, casi todas las cartas comienzan con este saludo: gracia y paz. Para los creyentes del primer siglo, un saludo tal implicaría que ellos tienen la atención de Dios. Ellos no han sido dejados a su propio arbitrio,
Ellos no han sido abandonados en medio de las situaciones tan difíciles que ellos enfrentan. Hemos estudiado anteriormente que las creyentes del primer siglo se debatían entre persecuciones internas en medio de la iglesia por la apostasía de diversos grupos que se habían apartado, y además de eso por persecuciones externas a su fe, dado el ambiente político revolucionario de su época. Fue en esos tiempos cuando la adoración al emperador fue tomando cada vez más auge y los creyentes se vieron expuestos en medio de ese estira y encoge, como nosotros muchas veces decimos, entre la espada y la pared, guerra interna, guerra externa. Es ahí entonces que entra el mensaje pastoral de la Trinidad para los creyentes de Asia que están preocupados. La primera parte del versículo 4, Juan deja en claro que este es un mensaje de parte de. Nótese que Juan aquí es el instrumento. Él es el instrumento para llevar el mensaje. Él no es el originador del mensaje. Él simplemente es el conducto. Cuán importante para nosotros los creyentes aceptar el hecho de que nosotros somos el conducto del mensaje. Nosotros somos los instrumentos en las manos de Dios. Muchas veces nos creemos que somos dioses. A menudo llamamos la atención hacia nosotros mismos, cuando en realidad nosotros simplemente somos ¿qué? Instrumentos en las manos de Dios. Es Dios quien conduce a su pueblo. Es Dios quien llama al escogido suyo. Es Dios quien da el contenido del mensaje. Y Juan, como fiel instrumento, él deja en claro que este mensaje del libro de Apocalipsis no es un invento que él ahora ha pensado, no es algo que él se ha inventado de la noche a la mañana. Él está transmitiendo el mensaje de Dios. Quiero que noten ustedes que aquí se menciona una característica muy particular del Padre, porque primero va a mencionar al Padre, después va a mencionar al Espíritu Santo y después va a mencionar al Hijo, ¿ok? En primer lugar dice de parte del que es, del que era y del que ha de venir. Cuando nosotros estudiamos algunos escritos en la antigüedad, por ejemplo, el oráculo leído en Pausanias, hablando de Zeus, el dios Zeus, se dice allí Zeus era, Zeus es, Zeus será. En el templo de Minerva, en Sais, había una inscripción que decía: yo soy el todo, que ha sido, es y será. Probablemente teniendo en consideración que en el mundo antiguo, en la cultura griega, se destacaba a Zeus como el que era, como el que es y como el que ha de venir. Cuando Juan habla del Padre y lo coloca con las mismas características, Juan está resaltando la eternidad de Dios, el preconocimiento de Dios. Dios no está sujeto al tiempo. Ustedes adoran a Zeus, pero yo le estoy presentando ahora al verdadero que era, que es y que ha de venir. Juan deja bien en claro que nuestra adoración debe ser dirigida específicamente a aquel que controla, a aquel que dirige la historia. Ahora, mi querido amigo, en el contexto de la situación y de tribulación del pueblo de Israel, ¿cómo saber que Dios era, es y será puede cambiar, puede afectar nuestra vida? Sencillo, Dios es el Dios que controla la historia. Toda la historia está en sus manos. Este aspecto lo va a destacar Juan más adelante, cuando en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis dice que el Hijo recibe el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y ese que está sentado en el trono es el que era, el que es y el que ha de venir. Y a él pertenece el poder, el imperio, la sabiduría, todos los poderes del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Ese libro que el Hijo recibe del Padre es el libro del pacto, donde está contenido la historia del pueblo de Israel. Luego entonces el hecho de que nosotros tengamos al Dios de la historia es un mensaje
El reconforto es un mensaje de ánimo para la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios conoce quién eres. Él sabe de Dios, de dónde tú vienes. Él conoce tus tristezas, tus dolores. Él conoce tus alegrías, conoce tus luchas, conoce tus pruebas, conoce tus angustias. Él sabe quiénes son tu familia. Él conoce tu trasfondo cultural. Él sabe cuáles son las luchas internas que tú enfrentas diariamente. Al final del sermón de hoy les voy a leer una cita del Espíritu de Profecía, donde ella menciona específicamente eso. Pero además de eso, se menciona a los 7 espíritus que están delante del trono. En el libro de Apocalipsis, los números simbolizan más cualidad que cantidad. Cuando habla de 7 espíritus, no está hablando que son 7. El número 7 en la Biblia es el número de Dios, el número de la perfección. ¿Qué significa entonces que el Espíritu Santo sea presentado como aquel que es 7, con el número 7, con el número de la perfección? Eso significa que el Espíritu de Dios obraría en el interior del creyente una obra perfecta. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. ¿Sabes? Muchas veces nosotros somos tan detallistas como seres humanos que juzgamos o criticamos a Dios por algo que hace. Nos creemos que la obra de Dios es imperfecta. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. La imperfección no existe en la mente de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace con perfección. Tú me podrás decir, pastor, ¿cómo la pérdida de un ser querido puede ser la obra perfecta de Dios? ¿Cómo la pérdida de un ser querido puede ser la obra perfecta de Dios? En estos días atrás me llama un miembro de la iglesia. Yo todos los días hablaba con un señor mayor al lado de la iglesia, allá en Santiago de las Vegas, donde estaba en Cuba. Todos los días hablaba con ese señor mayor y trataba de predicarle. Y él me decía, no, yo soy ateo. Yo no creo en Dios, yo no creo en nadie, yo soy ateo. Hace unos días atrás yo le comenté mi tristeza, porque yo tuve la dicha de casar a su hija con un buen hombre, y su hija era una muchacha cristiana, una mujer muy buena. Bueno, estamos hablando de una señora de unos 30 y pico corto de años, 31, 32 años, bien joven. Y la muchacha, yo la casé con un señor muy bueno, los dos, un matrimonio especial, una muchacha espectacular, ¿para qué les voy a decir? Extraordinaria muchacha. Y esa muchacha, en estos días atrás recibí la noticia de que le dio un trombo, estaba embarazada y murió. Fue bien triste recibir la noticia aquí. Yo realmente, cada vez que hablo, tengo su foto allí conmigo, la conservo para no olvidarme de ella, porque realmente era una mujer que yo le tenía un cariño, un aprecio enorme. Y tremendo recibir esa noticia, fue un golpe duro para mí aquí. Y yo recibí entonces la noticia de ese miembro de la iglesia que me dice, pastor, ¿tú sabes quién está visitando la iglesia? ¿Quién? ¿Te acuerdas la muchacha de al lado de la iglesia que tú la casaste? Sí, ¿cómo no dice? Su padre. Su padre está visitando la iglesia. La obra de Dios siempre es perfecta. Siempre es perfecta. Dios no quiere la muerte, el sufrimiento ni el dolor del ser humano, pero a menudo los caminos de Dios son ocultos para la mente humana. Y Dios diseña esos caminos a fin de llegar a tu vida. A veces no entra de la manera que quieres, pero Él llega. Como dice el monólogo católico, Dios también tiene mano izquierda. Muchas veces con su mano derecha nos trata con cariño, pero cuando no recibimos esa mano derecha, Dios lanza su mano izquierda. Dios tiene mano izquierda. Y con su mano derecha Él nos mima y nos trata con cariño. Con su mano derecha Él nos llama porque nos ama con un aprecio muy particular. Con su mano derecha Él trata de conducirnos por la senda de la obediencia del camino de Dios. Pero tenemos prejuicios o hay dolores internos que nos magullan continuamente, que nos molestan, incluso que nos hacen sentir o experimentar sentimientos de rebeldía para contra Dios. A menudo cargamos heridas internas que nadie ve, nadie conoce, pero están escondidas ahí en lo profundo de nuestro ser y nos afectan de una manera considerable. Y muchas veces nosotros nos resistimos al llamado de Dios. Y es ahí cuando entra en función la mano izquierda del Todopoderoso.
Mi querido amigo, cuando Él golpea con la mano izquierda, créeme que tienes que escuchar. Ahora Dios habla, ahora el escritor del libro de Apocalipsis se refiere al Hijo y ahora presenta allí al Hijo, que es el centro en definitiva del libro de Apocalipsis. ¿Cómo le presenta? Número uno, Él es el testigo fiel. Él es el testigo fiel. En un juicio a menudo hay testigos falsos, pero Él es el testigo fiel. ¿Qué implica el hecho de que Cristo sea un testigo fiel? Significa que Él tiene una comprensión fidedigna de quién tú eres y cuál es tu necesidad. Él te conoce. Te conoce con fidelidad profunda. Él explora tu interior y ve en ti lo que nadie más ve. Él no puede ser engañado. Conoce los pecados cometidos contra el pueblo de Israel. Él conoce tu dolor. Él conoce tu miseria. Él conoce tu vida mejor que tú mismo. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y decimos, no, porque yo puedo hacer esto. No puedes nada. No puedes hacer eso. No, porque yo sí tampoco. No haces nada. Nosotros somos especialistas autoengañando. Pero Dios es el testigo fiel. Él examina en tu interior, conoce tu vida, sabe quién tú eres. ¿Qué significa o qué valor tiene para nosotros eso? Mucho. El hecho de que Cristo sea el testigo fiel significa que no puede ser engañado con facilidad. No podemos venir a donde Dios y engañarlo. Podemos engañar a nuestros semejantes, pero no podemos engañar a Dios. Por otro lado, el hecho de que Él comprenda nuestra necesidad y nos conozca como nadie más. Cuando un médico conoce dónde está la enfermedad, él puede recetar adecuadamente en función de su conocimiento. Y Dios, como testigo fiel que nos conoce, Él da la receta adecuada a nuestra necesidad. Además dice que Él es el primogénito de los muertos. Eso es muy importante en el contexto del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque muchos serían perseguidos y muchos morirían. Muchos creyentes del primero, del segundo siglo fueron muertos por el Imperio Romano en el tercer siglo con la persecución de Diocleciano. ¿Cuántos creyentes no murieron perseguidos a causa de su fe? Él es el primogénito de los muertos y su resurrección de los muertos ofrece la garantía para todo aquel que muera defendiendo su fe. Más adelante en las cartas se habla de Antipas, que fue muerto entre vosotros. Muchos creyentes iban a ofrecer su vida por su fidelidad, pero Él es el primogénito de los muertos, de manera que no tienes por qué temer, porque si Él es el primero que surgió de entre los muertos para darnos la bendición divina, Él trazó ¿qué cosa? Trazó el camino. No solamente tiene que ver con la connotación del primero que resucitó de los muertos. En realidad, el término primogénito hace más énfasis a su preeminencia, a su gobernatura, y eso lo menciona más adelante, porque dice el primogénito de los muertos y de los reyes de la tierra. Y la expresión los reyes de la tierra en el libro de Apocalipsis siempre va a tener una connotación asociada al pueblo de los impíos que persigue al pueblo de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que no tienes que temer a aquellos que te persiguen. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el dueño de ellos. Él es quien señorea sobre ellos. Él ha vencido el poder de las tinieblas. Ha vencido a tus enemigos. No tienes nada que temer. Hoy en día, en medio de este mundo, como creyentes, enfrentamos enemigos en nuestra vida. Claro que sí, hay enemigos de todo tipo. Hay enemigos de todo tipo. Y hay amigos que son enemigos también. Hay amigos que se disfrazan de amigos, pero en realidad son enemigos. Tenemos muchos enemigos en este mundo. Pero dice que Jesús es el primogénito de los reyes de la tierra. Él tiene el principado sobre los reyes de la tierra. No tiene por qué temer, porque Él un día sujetará a todos esos enemigos debajo de sus pies y dará a cada uno conforme a su obra. Probablemente estés teniendo luchas en tu vida. Probablemente estés enfrentando dificultades. Tú no tienes nada que temer. La Trinidad tiene un mensaje pastoral para ti. Ella te dice, aquí estoy. Conozco el ambiente en el que te desarrollas. Sé quién tú eres, con quién te relacionas. Sé cómo puedes cambiar, cómo puedes mejorar. Déjame ser tu padre. Déjame ser tu guía. Déjame ser tu amigo. Déjame ser tu compañero. Déjame ser tu guardián en medio de este mundo malo. Además de eso,
Se menciona aquí características del Señor Jesucristo extraordinarias. Número 1, dice aquel que nos ama. En el libro de Apocalipsis hay muchos mensajes de amor. El Señor Jesús guiando a su iglesia, cuidando a su iglesia, custodiando a su iglesia, velando por su iglesia. ¿Quieres una expresión de amor más gigantesca que esta? Que el Dios de Israel se esté presentando como aquel que nos ama. Y tú dirías, sí, nos ama, pero eso, ¿cómo Él me demuestra que me ama? Bueno, lo dice más adelante, y con su sangre nos limpió de nuestros pecados. Él no solamente te dice que te ama, Él te lo demostró hace mucho tiempo. Te lo demostró sufriendo en la cruz del Calvario por tus pecados. Una muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz en los tiempos bíblicos es una muerte terrible, terrible. Todos nosotros hoy en día nos sorprendemos cuando vemos todavía la película La Pasión de Cristo. Cuando vemos a esa representación, ¿verdad?, de Jim Caviezel acerca del Señor Jesucristo y cómo Él sufrió por nuestros pecados. Su sufrimiento no fue solamente un sufrimiento externo, fue profundamente interno por nuestros pecados. Los soldados romanos eran especialistas en el arte de la tortura y tenían diversos instrumentos de tortura. Ellos tenían un instrumento de tortura que usaban suave, daba y rasgaba la piel. Los ganchos se clavaban en la piel sin maltratar los músculos para desangrar a la persona. Tenían otro instrumento que golpeaba los músculos y rasgaba la piel y hacía doble efecto en la vida de una persona. Piensa un momento todo lo que el Señor Jesucristo sufrió por ti. Su cruz, su corona de espinas clavada en sus sienes, chorreando sangre, y cada una de esas espinas provocando un dolor intensísimo. Si a veces nosotros nos pinchamos con una agujita, y cómo nos duele eso, puedes imaginar tú decenas de espinas clavándose en su sien. Por si fuera poco, los soldados romanos extendían sobre esa corona y golpeaban, y ahí chorreaba su sangre, y todo eso lo hizo por ti. Entonces no me digas a mí que Dios no te ama. No me digas a mí que Dios no te ama. El Señor te ama con un amor intenso, con un amor glorioso. Tal es así que nos dice, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. Él no solamente nos amó, Él no solamente nos redimió, sino además de eso nos restauró y nos dio un propósito de vida para ser sacerdote y gente santa. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, solamente los levitas, en Éxodo 32, solamente los levitas, en Génesis 32, solamente los levitas fueron constituidos. Éxodo 32, estoy equivocado. Éxodo 32, solamente los levitas fueron constituidos como sacerdotes. Pero esa no era la intención original de Dios. En Éxodo 19, Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te haré a ti una nación de gente santa. Y en Éxodo 32, producto del pecado y la rebelión, alrededor del becerro de oro, solamente la tribu de Leví que permaneció fiel fue tomada como sacerdote. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es tener un reino de sacerdotes y gente santa. Y lo que demuestra el libro de Apocalipsis es que al final de los días, Dios va a levantar a un pueblo. Todo pueblo será una nación de sacerdotes y gente santa. Él te dará un propósito de vida. ¿Sabes que lo más difícil es encontrar ese propósito de vida en nosotros? Lo más difícil muchas veces es decir, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? Todavía yo me pregunto en mi vida, Señor, ¿hasta dónde tú quieres llevarme? ¿Qué tú quieres hacer conmigo? Probablemente Dios me esté mirando y me diga, pero no te basta todo lo que yo he hecho contigo. Y yo le digo, no me basta. No me basta. Yo quiero más todavía. Más todavía. Probablemente ustedes hayan visto la película La lista de Schindler. Una película muy famosa. Este hombre que rescató a tantas personas cuando los nazis de los centros de concentración nazi rescató a tantas personas como no tienes ni idea.
Era un hombre que tenía cierto dinero y vendió su fortuna, vendió su fábrica, su anillo de oro para comprar más y más judíos y liberarlos de la opresión alemana. Hace unos días vi un video en YouTube, después de muchos años. Él tenía los registros de cada uno de esos muchachos que él había rescatado, cada uno de esos niños que le llevaban donde estaban sus padres, dame los niños, y buscaba a los niños y los llevaba y los mandaba para los lugares y los acotejaba con familias y salvaba niños judíos. Y en estos días vi un video en YouTube cuando después de muchos años, él tenía el registro de todos esos niños, quiénes eran, cuál era el color de sus ojos, el color de su piel, su tamaño, de quiénes eran sus padres, todo lo tenía en registro. Pero él lo había guardado encima de su casa. ¿Cómo se llama la parte de arriba? El ático de la casa, allí lo tenía guardado. En muchos años. Y unos periodistas dieron con esos archivos y le hicieron un regalo. Invitaron a todos esos muchachos, dieron con esos muchachos con la información y los invitaron a un programa. Y buscaron a este hombre y lo sentaron delante del banco y ahí estaba sentado viendo todo el programa. Él no sabía quiénes estaban sentados al lado de él, porque eran adultos y él los conoció como niños. Y era una persona ya mayor, ya un viejito, un ancianito. Y ahí está sentado, lo habían invitado a participar de ese acto, están todos atrás de él, allí están. Y de momento todos se levantan, lo paran a él al frente y todos ellos con lágrimas en los ojos comienzan a aplaudir. ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Imaginen ustedes cómo se sintió ese hombre cuando él dijo, ¿y por qué me aplauden? ¿Por qué me están aplaudiendo? Cuando todos ellos le decían, nosotros fuimos todos esos niños que tú nos sacaste de los campos de concentración y nos diste una nueva oportunidad. Dios tiene un propósito y un plan para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere que tú seas un reino de sacerdotes y gente santa para servir a Dios. Quiero terminar en esta mañana leyéndote una cita preciosa del Espíritu de Profecía que dice así. El Salvador se llamó a sí mismo pastor y a sus discípulos sus ovejas. Dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Cristo iba a dejar pronto a sus discípulos, le dirigió estas palabras para consolarlos. Cuando ya no estuviera más con ellos, se acordarían de ellas. Siempre que vieran a un pastor vigilando sus ovejas, pensarían en el amor del Salvador y en el cuidado que tiene de ellos. Era costumbre en aquel país que los pastores cuidasen sus rebaños tanto de día como de noche. De día el pastor solía conducir las ovejas por bosques y colinas pedregosas, hasta llegar a campos deliciosos de ricos pastos cerca del río. Por la noche velaba, guardándolas de las fieras y de los ladrones que a menudo merodeaban cerca. Cuidaba tiernamente a las débiles y enfermas. Llevaba los corderitos en sus brazos. Por grande que fuese el rebaño, el pastor solía conocer todas las ovejas y tenía un nombre para cada una. Noten ahora lo que dice ella, qué cosa tan linda. Asimismo, Cristo, nuestro pastor celestial, cuida de su rebaño esparcido por todo el mundo. Nos conoce a todos por nuestro nombre. ¡Wow! Señor Jesús me conoce a mí por mi nombre. Te conoce a ti por tu nombre. Sabe quién tú eres. Te conoce. Nos conoce a todos por nuestro nombre. Sabe en qué casa vivimos y el nombre de cada habitante de ella. Cuida de cada uno como si no existiera otro más en este mundo. Si eso no te reconforta, no sé qué lo hará. Si eso no te da ánimo esta noche, no sé qué puede ser. Si eso no te da esperanza, mi querido amigo, realmente creo que no hay mucha para ti. Que Dios te bendiga en esta noche y que puedas recibir el mensaje de esta carta pastoral de la Trinidad para ti. Que Dios te bendiga.